Hola amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de parte de este su servidor Asen73 y bueno, puede ser el último video del año. Entonces no sé si voy a subir uno más tarde o no, pero bueno, este sería oficialmente el último video. Gracias a todos, estoy soplando aquí unos bichitos que me están molestando. Les quiero dar gracias a todos por el apoyo a lo largo de este año que bueno, sabemos que fue un año un poquito diferente, ¿verdad? Con el asunto de la pandemia y la cuestión de la cuarentena. Entonces, vamos con un video tipo remake. Ahora como Adobe Encore es un poquito más accesible y instalarlo está por separado, ya no es tan tedioso. Recuerden que ahí voy a poner en las tarjetas lo que es, cómo instalo yo el programa, ¿verdad? Que eso también hay que hacerle un videito nuevo, pero por esto YouTube lo tiene un poquito penado, entonces vamos a dejar ese. Vamos a poner cómo hacer un Blu-ray desde cero y un DVD desde cero, al menos esos tres, y un menú. Bueno, es que el menú no, porque eso entra en Photoshop más que todo, pero tal vez lo vamos a poner ahí en las tarjetas, eh, para que sepan que lo busquen ahí todo esto. Aquí lo que voy a hacer en este tutorial es para una persona que entre por primera vez en Core y explicar las funciones y los paneles o algunas herramientas que son las más utilizables. Vamos a enfocarnos para el DVD y el Blu-ray. El flash lo vamos a dejar por fuera porque esto ya no se volvió a utilizar. De hecho ya no hizo útil ahorita en industria ni nada. Pero vamos a hacer solo enfocarnos en estos dos. Esto va a ser una guía básica, ¿verdad? No va a ser botón, herramienta por herramienta, un botoncito o cada texto que hace. No, vamos a lo que más vamos a utilizar. Y eso es lo que espero que me entiendan en esta guía, ¿verdad? O sea, yo espero entenderme porque Encore, yo les dije a ustedes que es un programita que precisamente al ser así, tipo versátil para DVD, para Flash y Blu-ray, pues no es así tampoco como un programa muy sencillo de utilizar. Y vamos a hablar todo eso. Vamos a hacer un proyecto nuevo, bueno, sin título de Encore. Voy a abrir este que está acá porque creo que este proyecto tiene unos ejemplos, pero equivale a un proyecto nuevo, es exactamente igual. De hecho no hay nada aquí. Aquí tenemos esto. Vamos a cerrar en Core. No sé por qué voy a hacer esto, pero es para que vean una cosa. En este momento va a estar la tarjeta de cómo instalo yo en Core y a ver si funciona. Bueno, lógico que eso funcionó porque es el que están viendo aquí en este momento, pero esa es la tarjeta que voy a poner en este momento ahí. Ahora sí, vamos a hacer un nuevo proyecto. Este es el panel que quería mostrarles en el nuevo proyecto. Este panel va a aparecer por defecto en DVD y en PAL. Así va a aparecer cuando, y bueno, va a ser, bueno, en español porque en Core, en este caso se instaló en español. Pero esto es lo que va a aparecer. Cuando ustedes abran este panel, pues nada más recuerden, esto si quieren no le ponen nombre, pero la ubicación de dónde va a salir el proyecto, eso sí tienen que hacerlo de una vez. Tienen que localizarlo de una vez. Esto de transcodificar, no lo toquen. Encore tiene esto. Recuerden que es un programa que no quedó al 100%. Al menos el CC6 no quedó como que para el Blu-ray, más que todo no quedó al 100%. Así que tengan mucho cuidado. Dejen lo que yo les digo, que lo dejen así como está. Déjenlo así como está. Porque si ustedes se meten acá y comienzan a tocar todo esto, pueden llegar a tener problemas más adelante cuando llegue la hora de hacer los proyectos. Y ustedes mismos pues se van a decir al final, pero ¿qué hicimos? Nos quedó mal esto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, tengan mucho cuidado, por eso mejor no estén tocando esto. Nos sale este panel. Aquí vamos a estar pros y contras. Aquí, que lo siento mucho para los que no les gusta esto hacen, pero explique, vaya al grano. No señor, aquí es para el que quiera aprender. El que ya está aprendido, el que ya está avanzado, pues este tutorial no es para usted. Esto es para alguien que está empezando desde cero. Bueno, dependiendo de su región y el formato de salida, vamos a, en este caso, modo de creación, vamos a hacerlo en DVD, que es el más estándar que hay, y PAL NTSC. Ahora vamos a hablar con Blu-ray, pero igual si es Blu-ray se pasan acá, buscar entonces la salida, muy importante, y le vamos a dar a aceptar. Dice que ya existe un proyecto de DVD que se le quiere pasar por encima, sí, porque yo acabo de abrir lo mismo. Y tenemos estas pestañas aquí con estos textos, estas herramientas y los paneles. Vamos a ir así en ese orden y vamos a tratar de hacer un ejemplo uno a uno. Vamos a agarrar el ejemplo como hacer un DVD. Aquí en este momento voy a poner la pestaña de cómo hacer un DVD desde cero con Encore. Entonces ahí tengo un tutorial que es de 6 partes. Ahí los voy a dejar en esta pestaña para que, o la tarjeta, ¿verdad?
para que ya vean el tutorial si solo están interesados en DVD. Aquí vamos a hacer la explicación del plus de cómo funciona el programa. Bueno, aquí comenzamos con la primera, que se llama archivo. Tenemos nuevo para el nuevo proyecto, nuevo menú, lo que vamos a usar aquí siempre es el nuevo proyecto, más que todo. Abrir proyecto, un proyecto existente, examinar en Braille. Aquí esto no funciona muy bien, de una vez les digo, con el CC6 y Braille CCX, qué sé yo, 2014, lo que sea. Aquí hay un bug, o no abre o trabaja mal, así que esto lo vamos a ir descartando. Cerrar proyecto, bueno, sí, guardar como, esto es para guardar un proyecto, aquí para guardar el avance del proyecto. Adobe Dynamic Link tampoco, ya es otra cosa que ya va a quedar obsoleta aquí, porque con las nuevas versiones de After Effects Premiere tampoco trabaja bien, ya esto no funciona muy bien. Podemos exportar un proyecto y ya no funciona bien, sí lo hace, pero trabaja mal. Van a ver ahí unos links malos, y retornando el proyecto para Encore también sale mal. Esto también se va a quitar. Importar como, esto aquí casi que no vamos a utilizar, todo esto lo vamos a dejar acá. Estos son los proyectos recientes, por decirlo así, la memoria, y aquí salir para cerrar, ¿verdad? En edición, aquí el que vamos a utilizar más que todo es preferencias, medios. Yo recomiendo siempre que hacen un proyecto nuevo, siempre limpiar. Aquí tienen que limpiar esto, porque si no, pues nos vamos en todos. En generales, bueno, aquí es donde Encore agarro un poco el recurso, pues vamos, calidad de reproducción, más que todo si es Blu-ray. Yo lo tengo en alta para que los menús y todo se me muestren bien, no me salga aquí. Bueno, la reproducción no tanto, es el visualización del escritorio. Esta es la que necesito que esté en buena calidad, porque si no me va a engañar aquí con los menús, los resaltes. Esto me engaña bastante. Bueno, el modo, la norma NTSC, porque yo estoy en región NTSC. La apariencia de aquí para dejarlo más oscuro, todo esto, la verdad que recomiendo que dejen todo esto como está acá, así, casi como el programa lo trae por defecto. Yo lo dejo eso así en inglés, porque casi que todos los trabajos que traigo es en inglés, y luego viene el idioma secundario, casi siempre es el español, así que así lo dejo. Que por defecto venga con una pista de audio, pero ahí le puedo agregar subtítulo 0. Esto la verdad que no vamos a tocar mucho, los menús tampoco. Esto de previsualizar, sí, que esté en región 1, muy importante. Bueno, vamos a lo mismo para su región cada uno. Esto lo tengo así porque la mayoría de los proyectos están 16:9, muy importante. Si traen un 4 tercios, sí tienen que meterse aquí a cambiarlo, porque si no, entonces le quedan con unas barras negras, los menús y lo que sea. Entonces, si están trabajando con 4 tercios, tienen que pasarse a esta pestaña, por lo menos hacerlo temporalmente, pero sí hay que hacerlo. Y reproducción y previsualización, pues aquí alta, lógico, para que no me engañen, no quiero andar con engaños de cómo saber los menús y eso. Y esto tampoco lo vamos a tocar. Eso es lo que habría que hacer en generales en edición, que eso es lo que más vamos a tocar acá. Aquí no vamos a tocar muchas cosas, sinceramente, la verdad que no. Objeto, estos son para objetos del menú, ¿verdad? Más que todo, convertir en botón, convertir en capa de sustitución, convertir en objeto, crear subimagen, todo esto es para los menús. Menú, igual aquí grupo de color, estas pestañas nos podemos meter ya cuando tenemos un menú en el proyecto y comenzar a trabajar con esto, pero esto también se puede hacer aquí por el menú, aquí mismo. Línea de tiempo, es que lo que les digo, estamos haciendo lo que más vamos a utilizar. Nueva línea de tiempo, bueno, aquí haríamos una línea de tiempo invisible, pero no vamos a hacer esto. Nueva presentación para diapositivas, nueva lista de reproducción, que eso hasta que esté en líneas de tiempo se puede hacer esto. Importar subtítulos, exportar subtítulos, pista de audio y todo igual. Quitar audio, importar audio, eso se puede hacer desde acá, ahorita lo vamos a explicar. Las ventanas, lo que se muestra aquí visible, dejen eso, que es lo que más se necesita, no necesita otra cosa más para Encore. Y aquí acerca de Encore, ayuda de Encore, actualizaciones. Y bueno, hablando de actualizaciones, muy importante que Encore lo tengan, si van a trabajar más que todo con Blu-ray para quemar todavía y el doble capa, Encore tiene que estar actualizado, porque había un problema antes de esta actualización, que el disco doble capa comenzaba a dar saltos o a hacer ahí como un temblor, una cosa extraña, y lo dejaba mal quemado. O sea, lo quema, pero cuando lo ponen a reproducir queda mal. Con esta actualización eso se mejora. Es lo que tenía, que yo recuerde, la actualización no era algo tampoco muy importante, pero el que trabaja con Blu-ray y quiere quemar por acá, que yo no lo recomiendo, pues ahí tiene la actualización. Bueno, esto es por el lado de la pestaña principal.
Las herramientas, lamentablemente estas herramientas todas funcionan hasta que tengamos proyectos, porque aquí ahorita no hacen absolutamente nada. Esta pantallita que está acá es como un tipo de reproductor para, qué sé yo, para chequear las miniaturas. Ahora vamos a importar cosas básicas. Clic derecho acá, o doble clic como hace uno, pero con doble clic como que no funciona, porque sería esto, ¿verdad? Como cualquier formato. Entonces es clic derecho, y aquí podemos darle nuevo, menú desplegable, que sería el pop-up, nueva línea de tiempo, nueva presentación, lista de reproducción, lista de capítulos. E importar como recurso, menú desplegable, línea de tiempo y presentación. Ahora, ¿cómo trabaja esto? Recurso. Casi siempre esto es para archivos, puede ser JPG, PNG, PSD, archivos de video, archivos de audio. Quiero decirle que en audio soporta WAV, MP3, AC3, DTS. Si traen DTS no lo pueden reproducir acá. En video sería M2V, M2TS, MP4, MPG2, y no, y nada más. Ya no va a traerse MKV, ¿verdad? Que mucha gente dice que si MKV y eso, y no. AVI, no me acuerdo si soporta AVI, pero no se conviene jamás traerse un AVI por acá, pero creo que no sé si lo soporta, no me acuerdo. Menú desplegable o pop menú, bueno, menú, aquí sería ya un menú. El archivo PSD que preparamos por Photoshop sería importarlo por acá. Recuerden que ya puse en la pestaña cómo hacer un menú. Lo voy a poner en este momento que estamos hablando del tema. Coloco aquí la tarjeta de cómo hacer un menú desde cero, porque ahí es ya prácticamente con Photoshop, que ahorita vamos a tocar ese punto. Menú desplegable, que es para hacer importar un menú emergente. Línea de tiempo, es para traernos un archivo de video que automáticamente va a venir convertido en línea de tiempo. Y presentación, que esto es lo de las diapositivas, que igual es como traerse un archivito o un grupo de imágenes, y él nos va a contener en un archivo especial para que se convierta en esta presentación. Por aquello voy a poner otro video acá de mis tutoriales, no sé, creo que tengo máximo 5 pestañas, que es cómo hacer un disco de diapositivas. Bueno, entonces en este momento lo voy a poner ahí para que sepan cómo es y cómo se importa el asunto, cómo se edita. Bueno, eso es lo que haríamos por acá. Ahora, para que esto nos funcione y comenzar a visualizar todo esto, pues vamos a comenzar a traer archivos. Importar como recurso. Bueno, me voy a ir aquí a videos. Creo que aquí tengo una pista de audio, un WAP. Voy a traérmelo como un recurso de audio. Ahí está, ahí se queda un WAP. Estos recursos son muy comunes para traerlo, ya sea video o audio, o integrados dos en uno, un video cualquiera, para usarlo como animaciones de menús, el fondo, el background del menú. Los audios, pues para poner, qué sé yo, solo un audio de fondo en el menú, una cosa así. Ok, lo segundo que vamos a importar es menú. Lamentablemente estos menús están muy custom, pero son muy livianos, por eso los voy a usar. Y es un menú, pues lamentablemente es un menú multipágina, así que quiero irme, la verdad, que un menú de DVD. No sé si tengo uno a mano. Menú DVD, por favor, quiero un menú DVD. Vamos a ver, el menú genérico. Es que no quiero traerme Blu-ray porque no se trata de hacer un multipágina, que eso no trata el tutorial. Bueno, solo déjenme ver si tengo aquí menú. Bueno, ya localicé la carpeta. Vamos a continuar para no atrasarnos. Aquí sería clic derecho, vamos a ir como menú. Vamos a trabajar con un menú. Bueno, vean lo que acaba de pasar acá, que aquí hice eso también. Cuando hice menú nuevo, yo por defecto aquí, que ahorita vamos a tocar ese punto en la biblioteca, yo tengo como el primer menú, y cuando le di menú nuevo yo puse que esto fuera como el menú estándar. Entonces claro, aquí me acaba de jalar un menú, estamos en un DVD, pero me acaba de jalar un menú de Blu-ray. Eso pasa en el menú que tengan por defecto en la primera biblioteca. Aquí le di como nuevo, o sea, nuevo menú. Bueno, vamos a eliminar este menú porque no me sirve. Vamos a hacer un menú, importar menú, y creo que ahora sí, menú, my menú, un my menú. Puedo traerme varios, puedo traerme my menú, audio menú y un chapter menú, porque vamos a explicar esto así rapidón. Ok, aquí me trae los 3 menús por defecto. El menú principal, bueno, ya ustedes recuerdan el DVD. Aquí sí no voy a poner tarjeta ni nada porque esto lo he explicado. Esta plantilla, por cierto, está actualizada con color. Se los voy a enviar en un próximo video del otro año, si Dios quiere y estamos vivos. Ahí les mando ya la actualización de esta con colores, por lo menos. Es lo mínimo que le metí, color. Y los textos. Bueno,
Aquí tenemos el menú. Ahora vamos a importar menú desplegable. Esto solo para Blu-ray, así que aquí no lo vamos a utilizar. Esto es para que el menú se nos convierta en el menú emergente. Ustedes saben que se vuelve lleno de transparencia. Eso el DVD eso no lo puede tener, no lo soporta. Entonces no vamos a usar esto. Para el Blu-ray sí. Entonces aquí vamos a irnos al punto del Blu-ray. Menú desplegable. Podemos traernos un menú. Creo que si me lo traigo se va a convertir en menú desplegable por defecto. Agarramos el de subtítulo, por decir algo. Subtítulo. Y aquí se convirtió en menú desplegable por defecto, ¿verdad? Bueno, por supuesto esto no nos sirve. Otra cosa que podemos hacer es convertir un menú a desplegable. Voy a agarrar el de los audios, en este caso, y yo le doy clic derecho y le pongo nuevo. Hay que tener cuidado con esto porque si yo le daba menú desplegable, es que no me acuerdo si era por aquí. No, la verdad que aquí estoy haciéndoles un enredo. Nuevo no, nuevo siempre voy a tener que hacer un menú. Es que si yo hago aquí desplegable, déjenme ver, pero yo creo que no, aquí lo que hice es hacer un menú nuevo desde cero, nada que ver. Vamos a quitar esto, por cierto, porque es el menú que tengo por defecto. Aquí voy a convertirlo en desplegable. Audio menú, recuerden que es emergente y definir como emergente. Entonces ahí se me convertiría en un menú desplegable. Ya he explicado cómo adaptarlo a un Blu-ray, eso lo vamos a hacer después. Aquí le quito esto porque no quiero hacerlo. Lo que seguiría a continuación, importar como línea de tiempo, que esto es lo que más vamos a usar. Vamos a agarrar un video pequeñito y random. Bueno, que es el que yo en este caso estoy trayendo un MPG, pero ya dije los formatos que soporta. Bueno, voy a agarrar este MPG, que es una grabación ahí casera, y automáticamente se nos acaba de activar este panel, que es el panel de línea de tiempo. Ya vamos a tocar esto, vamos a ver. Importar como no vamos a importar diapositivas, pero esto trabaja así. Importar como presentación, y tenemos que buscar unas imágenes aquí como random. Vamos a hacer algo muy random aquí, la verdad. Traigámonos esto que fue uno de mis videos. Traigamos estas tres y yo le doy a abrir, y aquí vemos tres archivos PNG. Aquí se están reproduciendo, pero este archivito, este que dice Amy aquí, este es el que nos hace que prácticamente tengamos ya por decirlo así, un paquete de imágenes, de diapositivas. Aquí ya lo que sería es editarlo y hacer un montón de cosas, pero por el momento eso es lo que tenemos. Ok, volvamos a estas pestañas de acá. No nos vamos a enredar, vamos a estar en este panel. Ok, este es el reproductor que les dije. Si yo me meto acá, bueno, aquí lógico el menú no lo puedo ver, pero la reproducción, pues sí se va a ver aquí la línea de tiempo, ¿verdad? Aquí se ve el recurso. Yo le doy play acá, aquí se ve el recurso para visualizarlo. Aquí ya no, porque esta es la línea de tiempo. Aquí tiene el iconito de línea de tiempo. Los iconitos estos anaranjados son los menús, estos verdes así son los PNG. El azulito que está acá es el que se llama diapositivas, presentación. Y hay un archivito que podemos lograr hacer acá, pero ocupamos otro videito para hacer eso. Importar como línea de tiempo. Vayámonos a videos otra vez. Vamos a importar mi intro, que es cortito, no quiero algo largo, este de acá. Ok, entonces tenemos dos archivos. Vamos a hacer el ejemplo que se hace acá. Ya vamos a hablar con esto, pero aquí tenemos, por decirlo así, el árbol o el contenido de nuestro proyecto. Este es el contenido. Ya que tenemos ya varios archivos importados, ahora sí vamos a hablar de las funciones de acá, de este panel. Si nos vamos a esta pestaña, menús, no hacemos nada, solo para visualizar los menús. Un doble aquí, hacerlo con más rápido. Aquí vemos de qué botones está compuesto, pero esto casi nunca lo vamos a usar por acá. Las líneas de tiempo, lo mismo, pues sale la duración de la línea de tiempo. Crear, este sí es muy importante, pero ahorita no vamos a ir a estos puntos. Pero este es ya prácticamente lo que nos dice dónde vamos a guardar el proyecto, qué formato está, el tipo de salida, comprobar el proyecto, aquí para crearlo, aquí donde lo vamos a mandar, aquí el peso, si es un disco capa, doble capa, aquí si le damos protección, no le damos protección, aquí la región y toda esa cuestión, al menos para el DVD, el Blu-ray es más sencillo. Bueno, eso tenemos en estas pestañas de acá. Entonces vamos a usar más que todo, lógico, la de proyecto, que es donde estamos ubicados, y la de crear. Esas son las que vamos a utilizar más seguido. Ahora aquí es donde viene, tal vez donde la gente se confunde un poquito. Cada vez que yo hago un clic en un elemento acá del proyecto, vean este panel de propiedades. Lógico que cada uno va a cambiar a
a donde nos estamos ubicando. Esto es lo que la gente a veces se confunde un poquito, que es donde se les hace como un despelote, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, línea de tiempo. Aquí tenemos el nombre, acción final, bueno, ignorar, que eso no lo vamos a tocar, esto es para ignorar vínculos finales, menú del control remoto, definir como menú emergente, que no, ¿verdad? Estamos en la línea de tiempo. Opciones, o sea, esto es para asignarle un menú emergente. Grupo colores, que tampoco, eso es para subtítulos. Operaciones permitidas, bueno, lógico que esto lo vamos a dejar por defecto que todas. La proporción del video y bueno, aquí lo que pesa, la duración, la velocidad de frames, tipo de campo, las dimensiones, pistas de audio, pistas de subtítulos. O sea, es la información que tiene aquí. Las diapositivas, más que todo lo que vamos a usar es bueno, aquí hay unos efectitos que creo que no están completos. Bueno, aquí es para, tendremos que meternos a las diapositivas, por si no, como que esto no le da la gana. Ok, yo me meto una de acá. Tenemos que darle un subtítulo. Bueno, esto es la duración, cuánto queremos que dure la diapositiva ahí proyectada. Tiene transiciones, que eso está por acá, aquí, transiciones. Esto está como muy oculto este panel. A mí me da risa porque aquí los efectos de panorámica son estos efectos que cuando de transición, cuando pasa una imagen a otra, que sea avance manual. Bueno, ya tienen el tutorial ahí, pero yo solo estoy explicando los botones. Aquí el tipo de transiciones que le vamos a aplicar, la duración. Y aquí si metemos pistas de audio, o sea, si le metemos fondo, un background de audio, pues aquí tendríamos que ponerlos, en este caso serían recursos, serían WAP o MP3 o lo que quieran, pero sería acá. Y podemos hacer que el audio coincida con toda la duración del proyecto o que el proyecto coincida con la duración del audio. O sea, un ejemplo, si solo son 6 imágenes, va a durar tantos segundos, ¿verdad? Pues estamos poniendo 6 segundos cada una, pues el audio va a durar. Eso sí, hay un problema aquí. Aunque el audio diga que está en bucle, si esto dura 10 segundos y el audio dura 4, termina el audio y se acabó. No hay bucle de nada, es pura mentira. Habría que poner 2 pistas de audio y entonces ahí sí termina una, viene la otra y se hace un bucle con la primera. No sé por qué, pero así trabaja en Core. Ese defecto también lo tiene con los menús principales. O sea, al menos el bucle, yo no sé si Adobe lo entiende así, pero ya está rarísimo. Si usa una pista, se queda en silencio y se va a quedar, ya no se repite más. Pero si son 2, sí, termina la primera y la segunda pasa al bucle de reiniciar con la segunda. O viceversa, ya lo dije mal. Bueno, eso es lo que tenemos. Aquí tenemos los mismos efectos, panorámica, hacer zoom y toda esta cuestión, la transición. Si vamos a poner una transición, cuánto va a durar, esto que está acá, ¿verdad? Hacer conseguir con la presentación para toda la transición. Y bueno, aquí está el básico. Eso era por las propiedades de este lado. Carácter, que es para textos, y metadatos no lo vamos a usar. La verdad que esto no, metadatos yo lo sé para Premiere, para unos subtítulos de audio, pero ya no vamos a explicarles, eso es otro punto. Y además esto funcionaba muy bien para discos de flash, no para DVDs normales. Bueno, esto es para cualquier texto, ya sea el subtítulo o menús con un texto aquí, esto va a funcionar para todo. El PNG no hay nada que hacerle, ya viene así, lo único que podemos es ver la información de la imagen, pero esto no lo podemos modificar. Los menús, que es lo que más tiene, pues tenemos aquí, si es con movimiento, recuerden, bueno, primero pongamos el menú aquí, porque si no van a entender. Ahora sí, menú, el básico. Bueno, el nombre del menú, si nos metemos a un botón, automáticamente se viene al botón 1, ¿verdad? Que ya es el que estamos eligiendo, botón 2, lo que sea. Aquí tenemos, pues esto, sincronizar texto con el nombre, que eso, bueno, eso no conviene mucho, a veces sirve, a veces no. Crear una subimagen, que esto es prácticamente cuando esto está convertido en botón. Ahorita hablamos del monitor aquí, todos estos botones, pero es la única forma que aquí vemos esta cosita, la subimagen. Aquí en este caso no se va a notar, pero tal vez aquí sí. Crear subimagen y ahí la tenemos. Es cochina, pero ahí está. Establecer el nombre de esto, activar el web link para flash, esto solo para discos de flash, que va a tener vínculos, por supuesto que sí funciona. Y activar automáticamente, que es por si queremos que esto se active y nos vincule a otro botón. Vincular aquí ya sea con el latiguito o clic derecho, especificar vínculo y no sé, queremos ir a tal punto de un menú, entonces hay que hacerlo por acá. Ignorar, ya les dije, si yo quiero que termine más que todo una línea de tiempo y esa línea de tiempo terminaba en un botón X, si yo le doy ignorar, ella va a terminar a seguir con otro menú.
Esto es muy útil para episodios. Digamos, yo quiero que el episodio 1 termine, y entonces este episodio yo sé que va a terminar, va a volver al menú, pero si yo le doy ignorar, que cuando termine ese episodio automáticamente me mande al botón siguiente, va a seguir al otro botón. Ya, yo quiero que ignore este botón, él va a seguir al otro botón. Es tan sencillo como eso, pero se puede hacer también manual. Tipo de botón, ¿verdad? Ya sea capítulo siguiente, esto no lo vamos a usar. El número de botón, bueno, ya ustedes han visto el problema que tienen Core con esto. Es un bug que si uno modifica mucho los menús, estos botones se pueden volver locos y pasar del 6 al 1, y eso a veces no lo queremos. Bueno, esto es con el menú más que todo principal. Los menús pueden variar. Ahora vamos a hacer un clic acá. Estamos en básico. Aquí podemos cambiar la proporción del menú, ya sea 4 tercios, 16, 9. Por supuesto, aquí tienen, ya les dije que tienen que meterse a ese panel a poner 4 tercios, porque esto es lo que pasaría con los menús, que harían deformes. Ahora, igual, si trae un menú 4 tercios por Photoshop bien hecho, no tiene necesidad de hacer esto, pero sí hay que pasarlo aquí para que quede correcta la medida. Exportar resaltes, que ya les dije que esto no funciona para los DVDs, solo para Flash, y para Flash trabaja con los colores exactos y con Blu-ray 256 colores de la web, ¿verdad? Una paleta que está bien. Vamos a agrandar esto un poquito más aquí. Grupo de colores, bueno, en este caso aquí es el mismo contextual que está acá, que estoy en menú, que ahorita lo vamos a ver también, que sería grupo de color. Y pues viene por acá. Ya si tenemos uno cargado o estamos haciendo uno, pues lo tenemos que hacer por acá. Por el momento está en automático por defecto, pero esto sí lo vamos a comenzar a agarrar. Esto de desplazamiento, aumentar todos los números de botones de menú en esta cantidad. Esto no lo vamos a tocar, la verdad que el desplazamiento no nos interesa, que mover esto. El botón predeterminado que sea el 1, obviamente, verdad, que comience por acá. Y bueno, no, aquí sería esto. Ahora vamos a ir a movimiento, que aquí en este caso sería, digamos que yo quiero que este menú tenga un audio de fondo. Entonces yo voy a audio, arrastro el latiguito y me voy a un recurso de audio, ¿verdad? No puedo agarrarle una línea de tiempo, tiene que ser un recurso de audio. Por ejemplo, este audio dura 2.31, que está muy pesado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo dejaría en 1 minuto y medio, lo dejaría cíclico. Y bueno, ahí está infinito, ¿verdad? Y eso sería todo. Si vamos a cargar un video, pues entonces ya sí tengo que irme para un video. Aquí tendría que dejar esto en transparencia. Puede ser que le pase por encima, puede ser que no, pero aquí sería cargar un video. Vamos a poner el intro. Bueno, en este caso ahí está el intro, pero como tiene una imagen acá pues superpuesta, yo tendría que venirme aquí a capas y ocultar, creo que es esta. Bueno, ahí está el intro, oculto. Lo estoy haciendo por Encore, pero esto se puede hacer, prácticamente se recomienda hacerlo por Photoshop. Pero aquí ocultaría ya el video, y digo la imagen, y ahí estaría el video con un sonido que no va a ser el de mi intro, sino que ahora va a ser un sonido pues con esto, porque esto sí es muy importante. Si yo jale el latiguito del audio a una pista de audio totalmente ajena a la de mi video, a mi intro, entonces no podrá salir el intro y lo que quieran, pero va a estar con este audio. No más que aquí tenemos un problema. El intro dura 10 segundos y el audio dura 1 minuto y resto. Lo que va a pasar aquí es algo muy feo, que termina el intro y queda el audio sonando en oscuridad. El intro no va a ser cíclico. Esto es un error de Encore grandísimo. Él no puede como hacer esto, entonces yo tendría aquí que ajustar el audio a 10 segundos. En este caso, como es un ejemplo, voy a agarrar el audio también y lo voy a meter al intro. Y ahora sí los dos van a durar 10 segundos, que queda sincronizado. Bueno, eso es por el lado de la animación de menús. Ahora sí, los DVDs tienen una función que es un poquito avanzada, ¿verdad? Que sería la transición. Esto funciona más que todo de un botón a otro. Ahí vean donde está la pestaña transición. Bueno, digamos que yo quiero hacer una transición, que sería muy tonta obviamente. Hagámoslo en el My Menú. Yo quiero que en capítulos lo vinculo. Lo voy a hacer especificar vínculo. Aquí se nos muestra otra vez el mismo panel de todo lo que podemos vincular. Digamos que estoy en el main, ¿verdad? Aquí estoy viendo que está marcado el main, y del main yo me quiero ir al audio menú, y ese audio menú quiero que me ubique en el botón play, por decirlo algo. Aquí estamos bien. El index al play. Bueno, que eso está muy mal hecho, ¿verdad? Para no enredarme, no al audio, sino al index. Aquí, chapter menú, y que nos vaya al play. Ahora sí que quede como menos confuso. Pero acá podemos aplicar lo que se llama transición. Eso sí, la transición funciona
y conviene si el video está estático. Puede tener un menú de fondo, pero no sé si ustedes vieron uno de Dragon Ball que yo puse ahí como ejemplo. Tiene que ser un solo video y con los botones, pero sin artilugios aquí al fondo. Tienen que ser botoncitos nada más así. Y eso a veces funciona, a veces no funciona. Porque lo que haría es que yo estoy acá y donde le doy transición, aquí yo tendría que agarrar un recurso igual, que sea un video pequeñito, sea mi intro, puede ser mi intro aquí otra vez. Yo ponga mi intro. Y después del intro, el videito del intro me va a brincar al otro menú, al menú de chapters, que sería este. Ahí me brincaría ese menú. Muy patético, por supuesto. Podemos hacer una animación de página con página que se funda en After Effects, una cosa así. Guardamos el videito, que dice yo, menos de un segundo, y lo metemos en la transición. Bueno, así trabaja la transición. En Blu-ray eso no funciona. Se los advierto que eso se hace una pausa y no sirve. Ya lo dije en unos videos viejos. Bueno, esto va a ser un poquito extenso, ¿verdad? Recuerden, este tutorial no va a ser así como muy rápido. Una guía, esto no es un tutorial. Bueno, eso es lo que tenemos por acá. Al menos con el menú, que es lo más complicadito que hay. Para esto, ya dije que ya tengo en la pestaña que revisen esto, hacer un menú desde cero. Porque aquí hablaríamos de lo que son capítulos. Pero antes de seguir con eso, vamos a ir revisando esto. Y sería la... ya no dije nada. Que me ahogo, perdón. La línea de tiempo, la película. Recuerden que ustedes van a agarrar un recurso y darle convertir en línea de tiempo. Lo que pasa es que era, déjenme ver cómo era esto, porque como yo no acostumbro a hacer eso, no me acuerdo si era, no, es que ya tengo una línea de tiempo, ya no me va a funcionar. Era como un recurso de convertirlo en línea de tiempo, pero se puede convertir, pero si no, simplemente lo traen como línea de tiempo. Pero yo me acuerdo que esto yo lo hacía por acá. Pero como no tengo, a ver si no tengo, a ver si es por acá. No, bueno, ya ahí no, la verdad es que no lo encontré. Ok, bueno, antes de todo, todavía estamos con este panel, ¿verdad? Estamos viendo las características de cada uno. La línea de tiempo ya dijimos que tiene. Vamos a hacer un clic aquí como quien dice en la nada. Entonces esto acá, si lo metemos aquí, elemento nuevo, es lo mismo que hacer clic derecho y nuevo. Entonces esto tampoco, basurero para eliminar. Y esto de acá, bueno, aquí sí ya, esto no me gusta mucho. Por ejemplo, ustedes ven, bueno, todo está marcadito, ¿verdad? Obviamente, pero esto es para visualizar el tipo diferente de los archivos, como que quiere que vaya primero, que quiere que vaya después. Por el momento está en este orden, esto no lo vamos a tocar, no se preocupen que esto no se toca. Tal vez aquí el de eliminar, o aquí, bueno, que yo acostumbro a veces a hacer esto, ¿verdad? Digamos, es copiar y copio, pero no me acuerdo los comandos, la verdad, y luego pegar. Y digamos, un clic acá como para cambiar nombre, ¿verdad? O sea, yo hago un clic, pero si me deja este coso. Ah, no, mira, yo pensé que le daba un clic y no, creo que hay que tocar un comando para eso. Cambiar nombre, es que los comandos no los veo. Bueno, aquí le cambiamos el nombre a los archivos y bueno, lo que sea, para no enredarnos cuando hacemos un clonado, una cosa así. Tranquilos que vamos por partes, señores. Estamos en este panel para que no se desconcentren mucho. Ok, lo que vamos a utilizar más, menús, líneas de tiempo. Aquí podemos hacer nuevas carpetas, también nueva carpeta. Y qué sé yo, aquí podemos poner extras, por decirles algo. Exhibimos extras. Aquí está la carpeta. Esta carpeta, aquí mismo, clic derecho, aquí podemos comenzar a importar recursos como las extras. Digamos, yo hago así, una línea de tiempo nueva. Ya no me quedan líneas de tiempo cortitas, ni sé qué traerme. Bueno, traigamos este menú de 1080p de Sandra Bullock. Aquí traigamos esto, ok. Y esto es como un menú que está en las extras. Aquí va a estar metidito una línea de tiempo de las extras, que lo voy a vincular como si fuera un tráiler o un intro, por darles un ejemplo. Ok. Bueno, eso es lo que tenemos acá. Ahora sí, mover a la línea de tiempo. La línea de tiempo para la película principal. Si se fijan, aquí pasa algo. En este menú ocupamos algo que es muy importante. En todo eso pasa en todos los programas de autoría. Algo que sea la primera reproducción, porque en este momento no tengo primera reproducción. De hecho, si me voy botón del título y primera reproducción, no hay nada. O sea, con solo hacer un clic aquí, vemos las propiedades del proyecto. Entonces no tiene nombre, no tiene primera reproducción. Bueno, ignorar no es a usar. Botón de título, ¿verdad? Que es el control remoto para adelantar el título de un solo golpe. Línea de tiempo principal si la tiene, que es esta película, ¿verdad? El intro
casero, definir pista audio y subtítulo no tiene y operaciones todas permitidas. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer en una de estas, casi siempre va a ser un menú o un intro, que va a ser en este caso mi intro. Le voy a poner definir como primera reproducción. Entonces apenas pongamos el disco en la bandeja, esto se va a reproducir. Pero aquí viene otra cosa que preguntan mucho. Entonces hacen, hice ya primera reproducción y ahora qué, esto cómo vincula, cómo se va a ir ahora al menú, cómo se va a ir otro intro, un tráiler de primero. Bueno, entonces nos ponemos en el archivito, en este caso primera reproducción, y acostúmbrese a todo lo que son líneas de reproducción, la acción final. Esto es muy importante porque si no aquí entonces no se mueve el disco, se puede quedar trabado. Entonces aquí, acción final, yo puedo agarrar el latiguito, irme rastreramente o cutremente al menú y me va a mandar al menú, pero no me va a mandar ningún botón. Entonces hay que darle en acción final, clic derecho, especificar vínculo, voy a ir al My Menú, botón play y listo. Otra forma de hacerlo, ¿verdad? Acción final, pues aquí en la flechita que se va a desplegar el menú, My Menú en este caso, y el botón play. Se puede hacer de esas dos formas y listo. Ya ahora me mandaría al menú principal. Vamos a irnos al menú principal, que sería este, y aquí después de la primera reproducción esto es lo que pasaría. Ahora, botón del título todavía no está definido. Bueno, el botón del título va a ser este menú, que yo quiero brincarme los intros y todas las cosas que tenga. Entonces clic derecho, esta vez vamos a hacer por acá My Menú y play. Ese va a ser el control remoto cuando yo quiera adelantar todos los intros y irme de una vez al menú. Entonces ahí me va a tirar. Ahora, como vamos a entrar al punto de la bueno, aquí tenemos esto malo, ¿verdad? Dice línea de tiempo principal. Esto sí está malo porque la línea del tiempo principal es esta, es la película. Ya, esto está malo porque la primera reproducción sí era esa, pero la línea del tiempo principal que no estaba puesta me lo puso como el intro y no, esa no es esto. Así que cuando se interprete que es la película, él siempre se va a tirar acá. Estos archivos de reanudar, si yo estoy en un menú, estuve viendo la película, él me lanza ahí por defecto. Bueno, seguimos aquí en este panel. Vamos ya a lo último, de que es el panel de líneas de tiempo, que es uno de los que más vamos a utilizar. Cada vez que este panel viene vacío por defecto, así solo dice no existen líneas de tiempo, solo sale con esta tablada. Ya vieron que si me meto al de las imágenes, pues se cambia esto, también me lo pone como una línea de tiempo, pero realmente no, es una diapositiva. Así se convierte como un tipo de línea de tiempo, pero no, esto trabaja diferente. Pero vamos a hablar ahorita con este. Ok, aquí viene donde se divide la gente a la hora de usar Encore, lo sigue usando y no lo sigue usando, o prefiere usar otros programas. Yo aquí es donde hago la pausa, que yo hago mis autorías, todo lo hago por acá, pero yo siempre reemplazo estos archivos. Yo no me quedo con los archivos de Encore, aunque los deja buena calidad, pero al menos en el Blu-ray no me sirve. Entonces yo lo que hago acá es agregar pistas de subtítulo, de audio, perdón. Si el archivo tenía 2 o 4, las que sea, aguanta 16, pero si tenía todo ese número de audios, yo los voy agregando por acá. Y subtítulos que soporta 32 igual. Aquí viene el problema de Encore, y no los culpo porque esto de Encore sí está malo, que son los subtítulos, que la gente quiere hacer el subtítulo por acá y la cuestión. De hecho podría ser el tutorial del subtítulo, hay uno por ahí, pero no trabaja muy bien. Estamos hablando solo del DVD, Blu-ray sí trabaja mal y no trabaja muy bien con todos los proyectos. Conozco gente que dice que a mí me queda bien, yo hice tal función, y vea, la verdad que no hay pruebas. Yo les dije a ustedes, en la web puede salir cualquier bombetas, a como puede salir alguien diciendo la verdad. Yo no voy a decir que no, pero ¿qué es el problema? Que a esas personas, cuando se les pide una prueba o un proyecto terminado o algo, no lo ponen. Dice, es que a mí me queda muy bien, yo siempre acostumbro a hacer esto y el otro, porque así salen las habladas. Pero señores, es que ya les dije, en los foros cualquiera puede salir hablando y hablando paja, y a la hora de hacer los proyectos, de mostrarlo, no salen. Y la persona, yo no sé, a mí me salió algo, usted está haciendo mal, quién sabe. Pero es que vamos a lo mismo, no muestra, no enseña. Ya yo puedo seguir diciéndoles rajonadas de que a mí me queda todo al 100, y ya, y no les doy pruebas. Y ya, ¿qué hacen ustedes? Ya, sí, dice que todo sale así, pero no me muestra nada, entonces no sé cómo es. Bueno, eso pasa en los foros. A los foros solo confíense las personas que hacen programas o eso, que eso sí, ya, por algo lo están haciendo. Pero el que sale echándose un comentario de esos, de que a mí yo los dejo bien así, ya no tiene pero ni una publicación de nada. Así que quedarán siempre en dudas. Así que, como les digo, esto está, unos dicen que les queda bien, otros dicen que queda mal, que no hay manera de arreglarlo. Bueno, entonces yo la verdad me evito todo eso y hago un método aparte, que es agregarlos al final
con un programa de terceros y agregan los subtítulos al proyecto terminado, ya sea Blu-ray o DVD. Ok, bueno, las pistas de audio. ¿Qué significa este parlantito? Parlantito es la pista que va a sonar por defecto. No se puede eliminar, pero va a quedar por defecto. Y esto va a afectar aquí el proyecto global. Si yo pongo que el audio 1, definir audio, bueno, en este caso aquí no vamos a poner nada, ¿verdad? Está sin cambios, porque yo lo tengo así, pero por defecto aquí sería la pista de audio número 1. Con subtítulo, sí podemos eliminarlos porque no queremos que el disco entre con los subtítulos. Si queremos un subtítulo forzado, por decirles algo, agregar pista de audio que sea el tercero, este subtítulo va a entrar al 100%, digamos, yo hago acá y aquí subtítulo, y si yo le doy el subtítulo 3, este subtítulo, no importa donde pongamos el disco, el reproductor que sea, este subtítulo va a aparecer obligado, no se puede quitar. Bueno, se puede quitar lógicamente cambiando otro subtítulo o desactivarlo desde el menú, solo así. Bueno, el menú contextual del control remoto que se desactive por ahí, pero siempre que pongamos el disco, no importa esté en inglés, español, lo que sea, ese subtítulo va a aparecer ahí forzado. Está el subtítulo con condiciones, que es el que, digamos, si queremos que el audio en español esté sonando, que el subtítulo en inglés aparezca o viceversa, una cosa así también. Bueno, este digamos que es un subtítulo forzado, lo vamos a dejar ahí, que el subtítulo 3 está acá. La pista de audio por defecto, que sea la 1, eso no hay peligro, pero lo podemos dejar sin cambios, que el reproductor de mesa sea el que escoja, si está en español, que agarre el de español, si está en inglés, que agarre el de inglés, vamos a dejarlo sin cambios. Así que esto es el asunto con los subtítulos. Ahora vamos con los capítulos. Los capítulos muy sencillo. Tenemos dos formas de hacerlos. Podemos ir manualmente aquí y tocar esta cuñita y hacer un capítulo. La otra es agregar capítulos por intervalos. Y aquí sería como calcular el tiempo de más o menos de lo que dura el video. Es como un cálculo que tienen que hacer, eliminar los puntos de capítulos existentes. Bueno, obviamente que dice que dura 4 minutos esto, ¿verdad? Entonces sí que dice que no alcanza jamás, sería menos tiempo. Vamos a dejarlo en 1 minuto, a ver si me lo tira, si me lo deja, ok, y 4 nada más, se va con 4. Este panel que estamos acá, ya podemos entrar a este panel de por sí, porque aquí ya no hay nada que explicar, aquí se queda más o menos lo que es la línea de tiempo, que es lo que más vamos a usar. Este panel que es el supervisor, que es como el visualizador o el monitor, pues tenemos 3 pestañas, que es, bueno, aquí es donde tenemos los elementos de los menús. Bueno, el audio, no sé por qué me lo pone aquí, o sea, audio menú, está bien. Cerrar todos, por si quiero cerrar eso, pero no lo vamos a cerrar. Vamos a ver los menús por acá. Supervisar, que es toda la película, y este se los voy a poner así, el contextual, el diafragma de flujo, como ese nariz que yo se los mostré. Esto hay 2 formas de hacerlo. Si lo quieren hacer por acá, botón por botón, ahí verán ustedes, ¿verdad? Y ahí pueden ir, que esta sea la primera reproducción, y aquí pasa el menú, y que luego de este menú, aquí viene lo feo, porque aquí tiene un latiguito, todo tiene latiguito aquí, yo quiero que vaya al menú. Bueno, y que play me inicie la película, que index se vaya al index, aquí ya está vinculado. Setup, bueno, setup sería que se me vaya a otro botón. Ves que esto es muy incómodo. Ya me fue por otro lado. Que se vaya aquí al botón copia, index y toda esta cuestión. Eso se puede hacer por acá, pero toda la vida esto me dio pereza. Yo creo que tengo un video viejo de Encore y yo salgo haciéndolo por acá y no, hombre, se me hace un arroz con mango ahí. Lo puedo hacer bien y todo, pero jamás, hay que hacerlo contextual. Pero era que me habían pedido el video que lo hiciera por ahí, que hiciera el proyecto por ahí. Bueno, y supervisar es muy útil para esto. Bueno, para probar que el video esté bien, que esté sincronizado, eso está muy bien. Ya dije, si tienen pistas DTS por aquí nos van a escuchar, ¿verdad? Que quede claro eso para los Blu-ray. DTS DVD va a pasar lo mismo, igual no se pueden escuchar. Yo vengo acá y yo quiero hacer como una captura en la miniatura. Vamos a hablar de las miniaturas. Vámonos otra vez al menú de audios, esta vez de episodios. Bueno, esto ya está explicado en Photoshop cómo se arman estos menús, pero aquí digamos que yo quiero hacer el capítulo 1, capítulo 2, y la verdad que sea así como un poquito cutre. Vamos a hacer esos 3 de ejemplo. Bueno, 4, ¿no? Hay 4. Vamos a acercar el menú, ya sea Z, pero yo prefiero venirme por acá, que esto precisamente es para acercarlo al 100% al tamaño real del menú. Otro botoncito por acá, esto es para corregir los píxeles. Eso es lo que hace, corregir los píxeles nada más.
Nada más que aquí ya no me doy cuenta cómo quedó. Sí, bueno, sí quedó bien. Llevémoslo otra vez al 100%. Esto para los puntos de seguridad, pero como está como en este momento en un zoom al 100%, pues se va a ver así. Esto para alinear, no, bueno, para crear guías, y esto para linear y crear guías. Estas guías es por si vamos a escribir o acomodar elementos. Eso casi nunca lo vamos a hacer porque el menú ya va a venir desde Photoshop y no vamos a comenzar a poner elementos por acá. Muy difícil que pase eso. Aquí para visualizar los botones, los que están activos, seleccionado y activo, ¿verdad? Bueno, que en este momento el grupo color está mal hecho, por eso se ve así. Y esto de acá es por el menú multipágina. Esto se agregó en CS5 porque no existía el menú multipágina, pero se agregó y ahora está así. Y bueno, aquí eso es todo lo que tiene aquí el monitor. Vamos a hablar algo de los capítulos. Ocultemos esto un momento. Digamos que yo quiero cambiar la miniatura a 1. Entonces yo me coloco aquí en la cuñita del 1. Bueno, vayamos a la 2, que es más fácil. La cuñita del 2. Voy a ir a supervisar. Vean la foto que tiene acá, ¿verdad? Es como las paredes de la casa. Y yo vengo y hago así. Quiero la calle. Bueno, es que se parece mucho a este, no quiero que se confunda. Aquí un zoom que le hice a una casa, la casa del vecino. Y le voy a dar definir fotograma de póster. Y ahora me voy al menú de nuevo. Y aquí se acaba de actualizar. Eso es cuando queremos meter un menú personalizado, un menú, una miniatura personalizada de no sé, lo que queramos ahí, que coincida con la película o lo que sea. Bueno, eso se haría de esta manera. Entonces nos tendríamos que colocar en la cabecera del menú. Vamos a hacerlo con el 3. Aquí esta vez no vamos a ir a supervisar, lo vamos a hacer aquí como adivinando. Simplemente que el 3 me cambie aquí como a la mitad. Definir fotograma de póster. Fíjense en la miniatura 3 cómo va a cambiar. Y listo, ahora quedó en esas rejas. Eso, así es como trabaja esto. Al menos este asunto. Bueno, aquí tenemos esto con la línea de tiempo. Aquí podemos navegar a diferentes líneas de tiempo, ya sea el intro. Aquí cambiamos los idiomas. Para cambiar idioma sería en esta cuñita. Buscamos el idioma y lo cambiamos. Igual con el subtítulo. Vamos a ver, ya aquí ya no hay más. Para el subtítulo, aquí para terminar, bueno, el subtítulo es agregando. Si vamos a eliminar, le damos a eliminar y ya está. Quitar la pista de subtítulo. Aquí los idiomas. Y para importar el subtítulo, porque aquí están las celdas vacías. Sería entonces importar subtítulos, guión de texto. Este guión de texto, esto ni los usen porque guión de imágenes y el FAB no funcionan. El guión de imágenes sí funciona. Aquí les dejo un montón de PNGs para acomodarlos. El FAB no tanto. Ese siempre va a salir, se las tira acá y están todas desincronizadas. Y el guión de texto que hay que hacerle pues su maña, ¿verdad? Es guión de texto de Encore. Entonces se importa, aquí no sirve subtítulo ripiado. El ripiado hay que convertirlo con esto, con un diferente tiempo y unos caracteres diferentes para que Encore lo detecte decentemente. Yo, subtítulos en DVD con Encore, he creado solo 5 DVDs que han salido buenos. Con un leve, pero una muy, muy leve desincronización después de los 40 minutos, pero es que ni se nota, solo yo la noto, pero sí ha dado ese error. Entonces nunca más lo volví a usar para eso. Bueno, a menos que ustedes creen el subtítulo por acá o lo comiencen a mover celda por celda y lo modifiquen así, pues ahí sí les queda bien. Bueno, pero eso es lo que se hace, importar archivo de texto de Encore, que eso se puede hacer con este programa para hacer subtítulos, subtítulo Workshop. Lo convierte a eso, un STR, y le cambian las siglas, esto de puntos por punto y coma, y bueno, se lo aceptan en Encore, ya trabaja un poquito más sincronizado, no está tan mal, pero no está sincronizado como hubiera ser. Bueno, eso es lo que tenemos por este panel. Ya para terminar, vamos a ver la biblioteca. Bueno, ya ustedes saben que guardar un menú aquí se arrastra un menú. Ya lo he mostrado en unos videos, pero simplemente se guardan por acá en la biblioteca. Tienen que crear por decirlo así, una carpeta nueva donde van a meter sus menús. No se metan con los menús que vienen por defecto. La biblioteca se descargaba oficialmente desde Adobe, pero yo creo que Adobe ya la quitó. Ustedes pueden crear una biblioteca desde cero y la ponen, la colocan ahí donde instalaron en Core y comienzan a meter sus menús. Tienen que hacer una carpeta vacía, eso sí, y comienzan a guardar sus menús. No se los olvide que si van a reinstalar en Core, guarden esa carpeta. Tienen que guardarla porque si no pierden todo lo que tienen hecho. Y lo que hacen por acá ahí se queda, no se elimina. Bueno, aquí los estilos, que esto es igual, aquí no hay nada, pero son botones, solo texto, y las capas en el menú que estamos en este momento navegando.
La función de capas no recomiendo que lo usen mucho por acá, sí ayuda a veces, pero digamos yo estoy puesto en tal menú y tal botón, entonces ahí se ve, por ejemplo setup, estoy en setup, por eso hay que nombrarlos por Photoshop los botones para que queden bien. Miniatura 2, miniatura 2. Y aquí desplegamos la flechita, vemos que tiene el texto, que es este donde está el número, aquí tiene el highlight, que está oculto, pero si yo lo activo aquí se ve. Bueno, le puse candado, no lo veo porque hasta que le haga por acá lo veo. Ok, ahí está. Y el porcentaje es donde la película está proyectada, que si le quito eso no se ve nada. Bueno, eso es para que supieran más o menos cómo está. ¿Qué más vamos a hablar ahora? Ya casi que está, porque en color sea como sea, tampoco es una cosa súper difícil de usar, pero eso es lo que está. Bueno, ya dije los formatos. Vamos a ir ahorita a la salida, comprobar proyecto, que es lo que me imagino que es lo que todo el mundo espera. Cuando ya tenemos el disco casi que listo, digamos que ya lo tenemos preparado con las pistas de audio y toda la cuestión. Recuerden la vinculación de menús y toda esta cuestión, ¿verdad? Así es como se hacen las cosas bien, porque si no entonces queda esto mal hecho. Encore tiene la capacidad de convertir esto ya sea DVD o Blu-ray, pero esto mejor no lo vamos a usar ni en Flash, pero esto no siempre acostumbren a hacer su proyecto independiente. No se acostumbren a hacer esta transformación hacia a lo fácil. Lo que vamos a hacer aquí ahora es la que les dije que era crear. Entonces aquí lo que hacemos siempre es, bueno, fijarnos en esto, como siempre. Esto hay que fijarse siempre que abramos un proyecto nuevo. Del formato, ¿verdad? Recuerden que esto no cambia automático, eso se va a quedar estático, fijo, así. Si lo dejamos dividir, así se queda. Siempre hay que irlo a revisar si vamos a cambiar de DVD o Blu-ray. Por más que guarden el proyecto y todo, esto se queda así. Bueno, aquí sería comprobar proyecto. Y vamos a marcar todo esto que viene así por defecto. Le vamos a dar inicio. Por supuesto que aquí va a salir todo esto malísimo, porque yo no he vinculado nada. Pero aquí comienzan a salir los errores. Entonces, un ejemplo, que el audio no está, hacemos doble clic, aquí me marca el botón, que este audio no está vinculado, aquí el otro. O sea, si tienen dudas, tienen que ir marcando. Que la línea de tiempo está huérfana, o sea, acción final no está definida, ya vamos a hablar de esto. Los botones así sin vincular. Estas biopositivas, que no tiene tampoco nada, o sea, no puso el error, pero ahí simplemente hace dos errores, dice. Bueno, aquí está el error, línea de tiempo huérfana y vínculo de acción final no definido. Menú de audio huérfano, no hay nada que lo vincule. Bueno, aquí botones sueltos sin vincular, estos quedan como errores, pero no un error como garrafal. En cambio aquí estos son errores garrafales. Por ejemplo, esto mientras dormías, el trailer, línea de tiempo huérfana y sin vínculo no definido. O sea, 25 elementos encontrados. Todo eso tienen que arreglarlo, ¿verdad? Ahí está, esto está sin definir. Bueno, así es como se hace. Luego iríamos a crear. Aquí nos advierte que esto yo a veces lo dejo, pero es cuando son botones que yo sé que no hay que vincular, que son, digamos, las paredes de los menús y eso, que yo sé que no son botones con link, entonces yo dejo que eso que no se vincule, y aquí le daría ignorar, continuar, donde lo va a guardar, aquí para ver los errores, para devolverme, aquí cancelar. Entonces ahí saldría ya como por decirle el bruto del disco. ¿Qué les iba a decir acá? Bueno, vamos a hablar de las acciones finales. La película, como les dije ahora, todo lo que son videos, ¿verdad? Acción final, por ejemplo, que la película, la principal, me vaya a especificar vínculo, acción final, ¿verdad? Y que me mande al menú principal y play. Esta es la acción final. Digamos que me quiero ir ahora a la acción final de las extras. Especificar vínculo, no, pero por acá no. Aquí está la extra. Acción final, especificar vínculo, que sea el menú principal y que sea en el bonus, por decirlo así. Ya prácticamente eso estaría. La biopositiva, ¿qué pasa? Que está huérfana y no tiene acción final. Bueno, biopositiva, acción final primero, especificar vínculo, y ese sería el bonus también. My menú, pongámosle el setup, digamos que era un bonus también. Y ahora sí, no hay forma de vincularla. Me voy al menú principal, my menú. Entonces yo voy a irme a Index, que es la página 1. Setup sería las diapositivas. Yo me voy aquí, vínculo, diapositivas, que solo el moradito podemos vincular. Y el bonus, el trailer de esta mientras dormías. Bonus, lo estoy haciendo así a lo cochino. Puedo vincularlo de otra forma, pero lo estoy haciendo así, en la línea de reproducción. Vamos a seguir viendo errores, porque lógico faltan más botones, pero me voy a crear, comprobar el proyecto y seguro van a salir. Bueno, ya salen menos, ya se han quitado los de la línea de reproducción. Ahora queda, por ejemplo, el audio menú, que está huérfano, que no hay nada que lo vincule,
pero lo vamos a dejar así, no importa. Bueno, el audio menú lo puedo hacer desde acá, desde el, digamos que lo quiero vincular desde chapter, porque el chapter como no tiene nada, setup, especificar vínculo, y me voy al audio menú, démosle ahí index, y eso sí, el audio menú, porque si no sigue quedando huérfano, me voy acá y que aquí en setup, especificar vínculo, se vaya otra vez a chapters. Ya sabe que se vaya a main de una vez, para que haga como un círculo, se va a main. Sigamos chequeando. Bueno, ya ahora es cierto que quedan menos. Ya lo que queda son botones, ¿verdad? Que son las pistas de audio que no están vinculadas. Vamos a hablar de las pistas de audio, cómo se vinculan. Vayamos a la línea de tiempo primero. Nada más aquí un toque. Y aquí la pista de audio. Digamos, pista de audio 1, clic derecho. Eso es otra cosa que la gente se maneja. Especificar vínculo. Yo voy a mantenerme en la misma pista de audio. Vamos a irnos al botón Back Settings, por decirlo así. Y sería audio, pestaña 1. Le vamos a dar a aceptar. El audio, pestaña 2, especificar vínculo. El audio 3 no hay necesidad porque va a ser un audio forzado, un subtítulo forzado, entonces no vamos a vincular. Audio, back settings, audio 2, aceptar. Subtítulo, no hay subtítulos aquí, pero digamos que hay, ¿verdad? Que estos botones son subtítulos. Especificar vínculo, audio, subtítulo. Back settings, pero el back setting ya va a convertirse en un botón. Bueno, vamos a darle, digamos que le vamos a dar desactivar a lo cochino, por decirlo así. Vamos a desactivar el subtítulo forzado. Aquí vamos a quitar el subtítulo 1, subtítulo 2, pero hubiera sido igual que el audio, exactamente igual que el audio. Vamos a quitar el pista subtítulo y quitar el pista subtítulo. O sea, el subtítulo nunca va a existir ahí. Es como si el disco lo tuviera forzado, pero acá vamos a tener una opción como decir sin subtítulos. Vamos a ponerle así. Hablando sin subtítulos, vamos a hablar ahora sí de esta botonera de acá, porque yo les dije que esto era solo posible hasta que estuvieran los recursos aquí afuera. Por ejemplo, vamos a ir lo que vamos a usar más, texto aquí para modificar texto. Iba a tocar la Z, pero si hago eso meto una Z ahí, tengo que tener mucho cuidado. Digamos que esto era el de, no creo que me quepa. Quitar subtítulo, quitar subtítulo. Es que si supieran la incomodidad que tengo ahorita. Ok, ese es el botón quitar subtítulo. Para eso usamos la herramienta texto. Si nos ubicamos en los textos podemos modificarlo. Estos no, porque están metidos en Runimag. Un objeto inteligente no se puede, al menos por aquí no. Lógico que esto se recomienda por Photoshop, pero dice que debe ser rápido. Esto es para texto vertical. Podemos colocarnos en un texto, marcarlo y darle clic acá y se vuelve vertical, o comenzar a escribir en vertical, que no lo vamos a usar mucho. Esto que acabo de tocar sin querer queriendo, ¿verdad? Fue un teclazo, pero esta es la selección, por decirlo así, indirecta. Esto de acá, que toqué un comando y no sé cuál es. Esto es para elegir cualquier objeto y moverlo, hacerlo lo que sea. Es para editarlo prácticamente. Si vamos aquí a la primera selección, esto es solo ya para interactuar con los objetos, convertirlos en botón, convertirlos en objeto otra vez, o después de eso modificarlos. Pero lo otro afecta todo el menú, la segunda flecha. Para mover, esta para rotar lo que está seleccionado, la lupa zoom, esto para previsualizar. Esto ahorita vamos a explicar, esto no trabaja muy bien. Y esto para vincular a Photoshop. El de Photoshop, lógico que trabaja para los menús más que todo. Entonces si estamos en un menú X, y bueno, con la otra flecha, ¿verdad? Flecha de selección directa, estamos aquí y tocamos Photoshop, eso solo se va a iluminar ahí. Abrimos Photoshop, lo editamos, cerramos y guardamos. Entonces se actualiza el proyecto aquí por Encore. Para eso es trabajar con esto. Ahora, si estamos en los menús también, aquí podemos guardar el menú como plantilla o guardarlo como archivo. El que yo recomiendo es la plantilla, ¿verdad? Como archivo me lo guarda y me puede arruinar los botones y eso, que es exactamente como hacer lo mismo que dije ahora, que era como meterlos acá y arrastrarlos por acá. Ya hace lo mismo. Y guardarlo como archivo si lo guarda totalmente independiente, fuera del Encore, que es el que yo siempre les envío a ustedes. El grupo de color va a ser, espera un toquecito, que la mascota estaba aquí metida, la perrita, ahora sí ya la saqué de acá. Para ya casi, sé que el video está largo, tengan paciencia, pero es que esta guía les va a quedar ahí ya de una vez por todas, a todas las personas que quieren ir desde cero con Encore. Grupo color, tenemos que ubicarnos en un menú,
más que todo los menús, ¿verdad? Obviamente, vámonos acá. Y esto, ¿sabe? Porque esto me quedó, ok, ahora sí, no sé qué fue esta loquera. Menú, grupo de color, y aquí viene por defecto en automático. Yo puedo, aquí opciones predeterminadas del menú, las vamos a marcar, estos son los colores que me deja, y aquí, pero visualizar, vamos a marcar la cuñita para que vean cómo se luce el menú. Aquí está activado y aquí seleccionado y aquí en normal. Y aquí comenzamos a jugar con los colores del menú o lo que sea, o aquí podemos exportar una combinación que nos haya gustado y aquí importar una que ya hemos guardado. Digamos, para trabajar con esto los colores, bueno, aquí prácticamente es la primera línea, que aquí como son varios, ustedes saben que soporta 3 capas, ya eso ya está explicado por Photoshop, pero tenemos en este caso, digamos, esta que la voy a llevar a 100, que son, esto solo afecta a los puntitos y los textos. Esta amarillita no sé si está afectando a algo, creo que es el texto. Bueno, toda la barra, y el blanco pues no lo veo en ningún lado. El blanco creo que no, vamos a dejarlo en 60, en 40. Bueno, ya vemos cuál está afectando aquí ahorita. A ver cuando está seleccionado. Cuando está seleccionado parece que es los puntitos y esta la barra. Ok. Bueno, ustedes tienen que jugar con eso. Recuerden, se meten aquí a la paleta, selector de colores. Aquí tenemos los valores de los colores. Y eso es todo, ¿okay? Aceptar aquí, copiar, pueden copiar y pegar el valor y listo. ¿Qué les gustó? Bueno, lo guardan. Aquí esto es bueno, es para crear uno desde cero, pero la verdad que es para no pasearse en los que ya trae el programa. Y ya ustedes han visto que esto yo se los he mandado con las plantillas, donde se guarda y se exporta a este grupo color. Voy a darle cancelar. Bueno, eso para el grupo colores, la verdad que no hay mucho que hacer. Recuerden para los menús de Blu-ray, eso es lo básico, exportar resaltes de colores para Blu-ray y Flash, lo repito, que para que en vez de suplantarse solo, aparte de que se puede hacer con resaltes de los mismos textos, se puede hacer también con imágenes con una capacidad de 256 colores. Bueno, ya dije todos los formatos que recibe, ya dije todo lo que, bueno, lo que Encore hace bien, lo que no hace muy bien. Pero yo creo que es lo más básico que les puedo poner acá. Esto es una guía que van a tener paciencia. La gente que está empezando desde cero, la verdad que no se ocupa de ninguna otra cosa. Recuerden, aquí salvan el proyecto cuando salen, constantemente lo guardan. No sé, puede haberse me olvidado algo, estoy diciendo que no, pero es lo más básico que vamos a utilizar ahora. Bueno, me faltó es que esto no lo vamos a usar mucho, esto es solo para dividir. Yo me meto acá. Si tienen menús con animación de fondo, ¿verdad? Un video fondo, van a tener que renderizar el proyecto. Déjenme ver si recuerdo dónde está el botón para hacer esto, porque entonces no van a poder ver los videos. Hay gente que se hacen, pero es que no puedo ver los videos que acabo de poner, que qué pasó, que tuve que hacer. Déjenme ver así, pero yo creo que es menú. Creo que tiene que ver primero que todo un video fondo. Vamos a ver, yo me meto por acá. Me meto aquí. Es que si no tiene un video fondo, la verdad que creo que no funciona. Creo que es el de audio, por ejemplo este tiene un video fondo. Creo que este sí le da la gana hacerme sacarme la opción esta. Esta es una opción para renderizar el menú. Yo me meto aquí, ¿verdad? Pero es el de audio, ok, el de audio. Vamos a ver. Vamos a... Bueno, ok, no me lo cargó como debe ser. Aquí me va a transcodificar este videito en una carrera, ¿verdad? Lo voy a hacer así, por ahí veo que no dura absolutamente nada, ¿verdad? Y así tienen que hacer con los menús que tienen un video fondo. Se meten aquí, entonces les va a visualizar, ya como se muestra aquí con el audio y la cuestión. Bueno, ya comenzó el gallito, es clásico, no puede fallar en mi último video. Y pues ahí se van a dar cuenta de cómo se anima el menú. Ahora sí lo van a poder visualizar. Recuerden, esto para Blu-ray, él renderiza video y todo, pero los menús multipágina y eso no funciona. Así que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Sacámoslos de aquí. Ya queda renderizado, lo pueden volver a probar cuantas veces sea, que ahora sí va a funcionar. Y todo lo que tenga movimiento tienen que hacerlo igual. Que las miniaturas les quiero poner movimiento, un ejemplo. Déjenme ir a chapter menú. Aquí. Botones de animación. Entonces ya me embuclé, ¿verdad? Luego hay que dejarlo en bucle. Sí, hay que darles un tiempo. Hay que darles un tiempo a las miniaturas. No sé, bueno, aquí quedó. Va a quedar junto con el audio. O sea, tiene 15 segundos.
van a durar 15 segundos animándose esas miniaturas. Esto le da un peso muy fuerte a lo que es. Esto se puede hacer en el Blu-ray versión antigua, ¿verdad? Versión estática, sí se puede animar esto. Pero esto no sirve ni para Pogo menús ni para Blu-ray multipágina, para que les quede claro. Pero sí se pueden animar las miniaturas. Yo les mostré a ustedes ahí en un Blu-ray que hice, fue el primero que hice, de hecho, ahí sí pude animar miniaturas. Bueno, vamos a dejar ahí, yo creo que ya está todo. Voy a quitar esto porque si no eso se me queda para todos los proyectos. Y voy a dejar esto en Blu-ray porque también se me puede ir. Bueno señores, voy a dejar esto aquí. Les deseo un feliz fin de año 2020, que la pasen muy bien. Ya el otro año vamos a comenzar, no sé, con un contenido diferente, tal vez un poquito más variado, ya tal vez con Scenaries. Es que Scenaries, ya repito, no hay mucho que decir, pero yo voy a aprovechar la licencia. Tal vez en Core vamos a dejar descansando un poquito. Lo dejaré ya para mis proyectos personales, para hacerlos un poquito más agilizados. Pues el Scenaries es muy lento, pero sí estoy interesado en retomar Scenaries, puesto que ya tengo el Ultra HD, ¿verdad? Y ya sería bueno familiarizarse con las funciones de Scenaries para esto, y también para tal vez con caleidoscopios, y consigo el programa más adelante, que lo dudo, pero ya para hacer contenido Java, importarlo en Scenaries y comenzar a hacer, no sé, ahí vamos a ver qué sale, como no sale nada también, y me quedo como el Do Studio, que nunca se hizo nada porque nunca me pasaron los programas, todo puede ser. Bueno, amigos, entonces gracias por el último video, espero por favor lo apoyen. Sé que es una peguita para muchos este videito, pero tenía que hacerlo, se ocupaba. Muchas gracias y hasta luego.